Como afectar directamente al caso, no, porque en algunos momentos más bien nos beneficiaba el hecho de que el caso fuera tan mediático, ¿verdad? Es algo contradictorio. Si lo podemos ver de un punto de vista de afectación, es la presión que teníamos de la prensa y del país como en general sobre la investigación como tal, ¿verdad? Que en algunos casos teníamos que correr o ser un poco más delicados o más mesurosos en lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿verdad? Porque el problema era que nosotros, si planeamos una búsqueda o una estrategia de investigación, cuando nos dábamos cuenta teníamos a la prensa atrás y en ese momento tal vez no la necesitábamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nos afecta más que todo es una presión de la prensa hacia la población, ¿verdad? Y también que obviamente la población nos presiona para tener los resultados más rápidos de los que se esperan, ¿verdad? Con una investigación de este tipo es muy metódica y hay que llevarla paso a paso. No se puede correr. Y a veces la prensa en este sentido presiona más, ¿verdad? Para que se den los resultados y la gente, depende del medio, como presente la nota, ¿verdad? Va a tergiversar la información, ¿verdad? Entonces eso nos va a afectar. Y si hablamos directamente de la víctima, de la familia, ya es un asunto de qué tanto la familia le da acceso a la prensa, digamos, a su seno, ¿verdad? O a su hogar, o a brindar declaraciones, ¿verdad? Obviamente entendemos que es una mamá que está desesperada por saber qué pasa con su hija, obviamente no solo la mamá, obviamente toda la familia. Entonces, con respecto a eso, es más que todo yo le diría, ¿qué tanto acceso le darías vos a la prensa si te vieras en esta situación, ¿verdad? Para ver si te afecta o no te afecta, ¿verdad? Porque en mi caso, más bien yo trataría como de blindar y estar detrás de la puerta, por decirlo de alguna manera. Pero y en este caso ellos se abrieron ¿verdad? Entonces, obviamente tenían ahí acceso todos los medios de comunicación, ¿verdad? Que querían llegar. En realidad, las hipótesis que circularon fueron muchísimas. Lo importante era que nosotros teníamos la principal, ¿verdad? Obviamente eso lo que afecta es que desvía la investigación con respecto a los medios, ¿verdad? Y a la población en general. Pero nosotros siempre nos mantuvimos sobre una misma línea de investigación, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea, fueron 9 meses de presión mediática que nosotros tuvimos. No, en realidad no, se blindó mucho esa parte, ¿verdad? Porque obviamente yo estaba a cargo de la investigación y los compañeros que estaban alrededor, pues obviamente sabían que no se podía filtrar ese tipo de información como tal. Ok, la responsabilidad tiene que ser bastante amplia en el sentido de que uno entiende que es su trabajo y tienen que informar, pero a la vez tienen que saber cómo informar y cómo dar esa nota, ¿verdad? Porque no pueden ir a la libre a decir cosas que a veces más bien nos va a afectar. O sea, anécdota es que me pasó con una nota que salió, que yo más bien llamé y le dijo, ya, vamos un momento, o sea, no puedes llegar a decir ese tipo de cosas. Ustedes tuvieron que interferir en Sí, pero vamos a ver, a nivel privado, o sea, no fue que salió una nota después de aclaración, sino a nivel privado. Si le dijimos, o sea, vamos a ver, si quieres información o tener una información más certera, pregunta, no te aventures a decir. Obviamente entendemos el momento, entendemos lo que es la libertad de prensa en este país, pero también hay que tener un poquito de mesura a la hora de, ¿verdad? Entonces, a veces hay ese tipo de conflictos, pero a la vez es entendible, ¿verdad? En este tipo de cosas. En realidad, vamos a ver, si lo vemos así, los de medios digitales han sido más bien los formales que han ido migrando a ese tipo de plataformas. Entonces, ellos siguen manteniendo una misma línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese respeto se mantiene como un nivel muy parecido. Sí, en este país hay prensa muy amarillista, a mi opinión personal, ¿verdad? Que buscan la noticia donde no la hay o sacan una nota que uno dice, ¿de dónde sacan esa información, verdad? Más que todo uno que está tal vez involucrado en uno de estos casos, uno dice, ¿y de dónde, verdad? Entonces, sí hay amarillismo en este país en ese sentido. Ok, el problema es que si vos le limitas ese tipo de información, estás yendo ya en contra de la libertad de prensa, ¿verdad? Aquí lo que ocupamos es que los medios de comunicación sean más mesurosos a la hora de, ¿verdad? Si vos ocupas una nota, tratar de buscar la información correcta o preguntarle a la persona correcta,
¿verdad? No aventurarse a decir una hipótesis como era lo que estábamos hablando, sino simplemente dar el punto de vista, pero más claro, ¿verdad? Un poco más correcto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también es un poco difícil de controlar, porque o controlas a la prensa o haces tu trabajo, ¿verdad? Entonces, la parte de control de prensa en ese sentido, pues bueno, digamos que se lo delegué a otras personas, pero en realidad sí eran varias cosas que se pudieron hacer diferentes. Yo creo que ellos siempre mantuvieron un respeto, digamos, en el momento en que nosotros les decíamos, ok, denos un momentito, ya les vamos a brindar la información como tal para que ustedes puedan sacar la nota. Y ellos siempre mantuvieron ese respeto, ¿verdad? Al igual manera, si mal no recuerdo, una vez se les dio acceso a una de las partes de investigación donde se estaba haciendo una investigación de campo, y ellos mantuvieron todo el respeto, siguieron todos los lineamientos que se les solicitó antes de pasarlos ahí. Entonces, sí se logró, digamos, por ese lado.